Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz viernes para todos. Estamos en su programa Viva Mejor, como usted ha escuchado, claro, siempre con ideas prácticas para vivir mejor en la familia, en el matrimonio, en la situación de la sociedad, en la economía, en todos los órdenes de la vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias también a los que están viéndonos en Facebook o en YouTube. En Facebook estamos en 1650 Radio La Red y en YouTube estamos en Radio La Red Denver. Gracias también a los que escuchan vía el podcast, el cual puede pues encontrar en radiolared.net, como también en las aplicaciones de Spotify, Apple y Google. Así que gracias a todos por ver el programa, sintonizarlo, por compartirnos. Gracias por suscribirse ahí al canal de Radio La Red Denver en YouTube, o darnos un like, un me gusta allí en Facebook, en 1650 Radio La Red. Todo eso es muy importante para que muchos oyentes, muchos más, puedan conocer el programa, escuchar, ver el programa, inclusive alrededor del mundo. De tanto en tanto tenemos noticias de personas que escuchan, o mejor dicho, ven y escuchan el programa desde otras partes lejanas del mundo. Así que eso es una gran bendición. Espero, hacemos este servicio a la comunidad, servicio a las iglesias de parte de Radio La Red, ¿ok? Y Radio La Red es administrada por Iglesia La Red Denver. El teléfono es el 720-325-7282. Siempre aclaro, no es un teléfono en cabina, es el teléfono de la radio, el teléfono de la oficina. Y usted puede enviar sus preguntas o puede pues contactarse conmigo de esa manera, especialmente por las preguntas. Y como digo cada día, la manera aún más rápida es vía el correo electrónico. Vaya a radiolared.net, haga clic donde dice contáctenos y envíe un correo para mí con su pregunta.
Tenemos a Yuri en los controles y a Kevin en los controles de video y estamos juntos aquí para este viernes de preguntas y respuestas. Y también le comento que el lunes, de paso, le anticipo programas de lunes y martes para que se vaya preparando. El lunes vamos a hablar en temas de actualidad acerca de educación o adoctrinamiento. Vamos a hablar de la escuela pública y si realmente están educando a nuestros niños y jóvenes o están adoctrinándolos. El martes vamos a tener el estudio bíblico como siempre y ya dejamos atrás, hemos concluido el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, después de un poco más de un año. Y entonces ya este martes que pasó, tuvimos un tema muy interesante. El martes próximo, Dios mediante, estaremos hablando de Judas, versículo 9. El libro de Judas, ahí al final de la Biblia, tiene un solo capítulo. Entonces podemos decir Judas 1:9 o simplemente Judas verso 9. Y ahí es cuando el ángel Miguel tiene una confrontación, el arcángel Miguel tiene una confrontación con Satanás, el diablo, y no profiere juicio de maldición contra él. Entonces, el título que he puesto ya desde el mes de enero al programa del martes es ¿por qué el arcángel Miguel no reprendió al diablo? ¿Por qué Miguel no reprendió al diablo? Siendo que estamos tan acostumbrados nosotros a ver que eso se hace en muchas iglesias. ¿Por qué Miguel, siendo un arcángel, no reprendió al diablo? Entonces, no se pierda ese estudio bíblico el martes. Acostúmbrese, los martes vamos a estar tocando así temas que a veces pueden ser un poco controversiales para muchos, no para la Biblia. Entonces vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice en temas así muy interesantes que tenemos. Si usted quiere saber cuáles son los otros temas que voy a hablar cada martes de aquí hasta fin de año, como lunes, miércoles, jueves, pues sencillamente vaya a radiolarred.net, dele ahí el clic donde dice programación, usted va a ver Viva Mejor y allí abajo enseguida hay otro clic que dice temas del 2021. Ahí usted va a encontrar todo lo que los temas que voy a estar hablando hasta fin de año, ¿ok? Y vamos a la primera pregunta del día de hoy. Esta es una dama que nos llamó por teléfono días atrás y dice que un primo y un tío la tocaron inapropiadamente cuando ella tenía aproximadamente 10 años de edad. Ella nos dijo que esto ocurrió durante varios años y no solamente la tocaron, hicieron algunas otras cosas también y ella pues quedó traumatizada. No quiero ser muy gráfico, ya nos cuenta los detalles, pero no los voy a contar todos los detalles al aire. Ella dice que entiende que quedó traumatizada y su reacción fue no hacer nada. Quiere saber si esto es culpa suya, culpa de esta persona que escribe, porque no detuvo todo esto o porque no les dijo a su tío y al primo, no me toques. Ahora ella es una mujer de mediana edad, nos dice, y esto ha provocado que nunca tenga una relación. La pregunta de ella es, ¿será que ha estado traumatizada desde entonces? Como de los 10 años. Bueno, no sé si a los 10 años no dijo nada porque la amenazaron. Ella no nos cuenta eso, usted no nos cuenta eso. Si nos está escuchando, me dirijo a usted también. No sé, no nos dice si la amenazaron, pero es algo muy común. Es algo muy común que cuando se abusa a los niños sexualmente se los amenace o se les diga no digas nada, o en ocasiones no se los amenaza, pero les hace creer que es una cosa linda entre ellos dos y por supuesto eso es una mentira. Es muy probable que aún usted continúe sufriendo el trauma causado por estas experiencias que usted ha descrito con más detalles por teléfono. Sí es cierto, debió haber detenido el asunto, pero no lo hizo. Entonces, aprovecho su buena pregunta y comentario para decirle a otros oyentes, mujeres o varones, damas o caballeros, sean niños, jóvenes o adultos, si ustedes están pasando por una situación así, no callen, por favor, díganlo.
por el bien de ustedes y, aunque les parezca extraño, por el bien de los abusadores, porque esto necesita salir a la luz. Yo sé, a veces hay connotaciones legales en contra de los abusadores y por eso muchos no dicen nada, pero no decir nada empeora el problema, tanto para ellos como para usted. Para ellos porque se dan cuenta que pueden tener, como quien dice, rienda suelta para continuar haciendo esto, con usted o con otros, y con usted porque no está buscando ayuda. En su caso, para la persona que nos contactó, esta dama, sí es cierto, debió haber detenido el asunto. La realidad es que no lo hizo, no sé, por miedo, por las razones que fuesen. Entonces ahora no le ayudará el continuar con esa culpabilidad sobre usted sin trabajar sobre el trauma, las consecuencias. Entonces, hay muchas personas que han sufrido este tipo de situaciones, ¿ok? Y tienen problemas luego para establecer una relación de matrimonio, digamos, con una persona que se enamoren. A veces ni siquiera llegan a enamorarse de alguien, o muchas veces sí, pero tienen temor de comenzar una relación. Otros ven desvíos en su moralidad o en su relación o en sus ideas, etcétera. Entonces, hay una multiplicidad de efectos, que no es una sola cosa, hay una multiplicidad de efectos que produce este trauma. Yo he escuchado y he leído de personas que dicen, por eso soy lesbiana o por eso soy homosexual, pero también hay casos donde ha habido abusos sexuales y no se produjo como que automáticamente lo que acabo de describir. Entonces, hay otras cosas que produce, hay multiplicidad de efectos, ¿no es cierto? Entonces, entre ellos, la inseguridad. La persona se siente sucia, se siente indigna, piensa que es culpable y que de alguna manera incitó a los abusadores a que hagan lo que hicieron. Entonces, si es así, no se puede hablar de abuso, ¿verdad? Hay un consentimiento. En este caso no pudo haber habido un consentimiento, especialmente a la edad tan pequeña que usted nos dice tenía cuando esto ocurrió. La persona se siente usada, ¿okay? Entonces, todas esas cosas son una traba para una relación, porque la persona piensa, ¿alguien realmente me va a amar o simplemente quiere mi cuerpo? Luego también está el problema de que la relación matrimonial llega a perder el valor que tiene, el verdadero, el único valor bíblico que tiene, lo puede perder en su mente, en la persona que ha sido traumatizada, porque ya no se ve el matrimonio como algo hermoso, santo, agradable para toda la vida. Muchas personas que han sido abusadas no ven ya el matrimonio así. Bueno, esta musiquita nos dice que tenemos que ir a la primera pausa. Continuamos después. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás y mucho menos a los momentos especiales de tu vida. Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes. Búscanos en Facebook como Recordo Photography y en Instagram como Recordo_Photography. Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno. Recordo Photography. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle.
Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, aquí con preguntas y respuestas, como usted ha escuchado, y siempre hay preguntas muy interesantes como la que enuncié en el segmento anterior y estoy tratando de responder. Si usted recién acaba de sintonizarnos en 1650 AM Radio La Red, muchas gracias, pero va a necesitar escuchar el primer segmento para tener pues la referencia, el contexto de esta pregunta y la respuesta. Voy a concluir con la respuesta y luego vamos a la siguiente pregunta. Yo dije que uno de los problemas que traumatizan a las personas que han sido abusadas sexualmente, como es el caso de usted que ha enviado esta pregunta muy amablemente, es este problema de no poder hacer una relación, o cuando hacen una relación, digamos cuando se casan, suelen seguir teniendo algunos problemas, ¿ok? Yo he sabido de damas que han sido abusadas sexualmente o, como usted describe su caso, las han tocado por un tiempo, ¿verdad? Y luego cuando se casan aman a su esposo, desean a su esposo, pero a veces les cuesta romper un poquito la barrera del recuerdo de lo que pasó, y es algo que su esposo debería saber para ayudarle, ¿okay? Para amarla y ayudarle a vencer esa situación. Ahora, otras personas, como parece usted, de acuerdo a su relato, les cuesta mucho inclusive entablar una relación de noviazgo y luego de matrimonio, porque como expliqué antes, uno de los varios efectos que puede producir en la mente, en la vida de una persona que ha sido abusada, un varón o una dama, es que la relación, el significado, el sentido de lo que es un matrimonio comienza a perder valor en la mente suya, porque, bueno, es inevitable relacionar el sexo con el matrimonio. Dios estableció el sexo para el matrimonio y es algo santo, es algo hermoso. La Biblia habla bastante acerca de esto. No es exclusivamente para la procreación como otros piensan, pero si usted ha tenido experiencias sexuales, especialmente en la niñez, observe cómo eso sale del plan de Dios y por eso viene la cuestión traumática. Aún aquellos que piensan, no, lo del matrimonio
Y el sexo en el matrimonio es una cosa vieja, es de la Biblia, hoy en día es normal que cualquier pareja, aún sin casarse. Bueno, mis amigos, eso contradice aún lo que los mismos psicólogos seculares dicen, porque ellos reconocen el daño que produce el sexo en un niño, que una criatura no está preparada para una cosa así y es traumatizante. Entonces, eso da respuesta al por qué Dios pone un orden a estas cosas. Es para nuestro bien. ¿Okay? Entonces, otra vez volviendo a la respuesta específica aquí, esto da lugar a pensar por qué es ese trauma complicado y llega a hacer que la persona no entienda o pierda o tenga miedo en cuanto al valor de lo que realmente es el matrimonio. Ahora, todo esto tiene solución, no es una cosa insolucionable, ¿verdad? Todo tiene solución. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ahí está la clave, a los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Hay mucha gente que ama a Dios, entre comillas, ama a Dios, es decir, cree en Dios, cree que Dios existe, algunas veces ha orado para que Dios le responda a ciertas cosas, ha tenido buenas experiencias, pero todavía no ha confesado sus pecados al Señor, y si lo ha hecho nada más como un acto, bueno, hice algo malo, Señor, sé que está mal, perdóname. Bueno, eso es bueno porque indica que usted tiene un cierto grado de temor a Dios, pero Dios quiere que vaya más adentro todavía y reconozca que usted necesita al Salvador, que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no es justo ni siquiera uno. Entonces necesitamos al Salvador. Y la gente no acepta a Cristo hasta que no se da cuenta el riesgo en el que está, el pecado en el que está, el peligro en el que está. Y también hay gente que no acepta a Cristo porque no ve quién realmente es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Cuando uno ve todo eso, irremediablemente va a entregar su vida al Señor. Y el que aún viendo todo eso no lo hace, pues, ¿qué otra cosa más que condenación le va a esperar? Ahora, uno ama a Dios, significa uno obedece a Dios, uno se entrega a Cristo como Salvador y Señor, realmente lo hace, no es una simple oracioncita por allí que ni entiende, lo tiene que entender muy bien, es una decisión que cambia el resto de su vida y la eternidad. Entonces, así como uno no toma una decisión o no debe tomar una decisión a la ligera en cuanto a con quién casarse, mucho más uno debe tomar una decisión por Cristo, sabiendo muy bien lo que está haciendo, pero no sabiendo tanto muy bien lo que está haciendo en cuanto a poder determinar todos los puntos de la teología y la doctrina, sino lo que es necesario saber es nuestra condición delante de Dios, estamos perdidos, y la solución que Dios nos da en Cristo, el único que puede salvarnos. Cuando eso ocurre, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, aún las cosas que pasaron en nuestras vidas, Dios las puede transformar en lecciones, en beneficios para nosotros y para otros, en bendición. Ahora, esto no significa que se van a borrar las cicatrices emocionales y el dolor y la pena y la memoria, pero si usted lo permite, eso puede ser usado para la gloria de Dios, y una de las formas en que puede ser usado para la gloria de Dios, en que usted termina, por ejemplo, ayudando a muchas otras mujeres, en su caso, que han pasado experiencias así y se sienten como usted, traumatizadas, heridas, defraudadas por los hombres, y ustedes los hombres a veces por otros hombres o por las mujeres, etcétera, cualquier ser humano. Entonces, todo esto tiene solución. Dios puede sanar las heridas de todos nosotros emocionalmente, ¿verdad? Darle perspectiva a la vida. Lo que acabo de decir es una forma de darle perspectiva a algo que pasó. Recuerde que estamos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, y la gente dice, ¿por qué Dios lo permitió? Bueno, si Dios quisiese, nos exterminaría a todos inmediatamente y entonces nunca más hay otro problema. Pero ese no es Dios, así no es Dios. ¿Ok? Entonces, el asunto es qué hacemos con las cosas que pasaron y qué es lo que Dios realmente puede hacer con las cosas que nos han ocurrido en medio de un mundo caído. ¿Okay? Entonces, Dios nos ayuda a tener la perspectiva correcta, y la perspectiva correcta tiene que ver con Él.
No podemos tener la perspectiva correcta por medio de la filosofía, la literatura secular, la psicología. La única perspectiva correcta viene del Señor. Y la única forma de tenerla es conocer personalmente al Señor a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, otra cosa que provee lo de la perspectiva correcta que viene de Dios es, aun cuando usted ha sido abusada o abusado, Dios le muestra el verdadero significado del matrimonio y arregla, si usted le permite, ¿verdad?, por decirlo así. Si le permite, me refiero no que usted tiene más poder de Dios como para permitir o no permitir, sino quiero decir con si le permite es si usted se rinde al Señor, ¿ok? Se rinde a la voluntad de Dios en vez de seguir poniendo trabas al asunto. Ríndase realmente al Señor y permita que Él le dé la perspectiva bíblica, la perspectiva correcta del matrimonio. Dios va a cambiar su manera de pensar, Dios va a sanar sus heridas. Esto es uno de los grandes milagros que ocurren en la vida de un creyente. Donde haya pasado lo que haya pasado, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, Dios sana nuestras heridas. Usted y yo quisiéramos que también borrase nuestra memoria. Bueno, eso no ocurre y quizá una razón es para que esa memoria nos ayude a recordar también lo que Dios ha hecho posteriormente sanando nuestras heridas, ¿no es cierto? Y cómo Dios puede usar eso para testimonio de gente que está desesperada y piensa que no tiene solución y va a quedar siempre emocionalmente traumatizada o herida. Dios le va a dar perspectiva, Dios le va a dar significado correcto del matrimonio. Y cuando usted sane eso, el Señor, ¿verdad?, le sane en ese área, va a ser mucho más fácil, por decirlo así, que pueda establecer y entablar una relación sana. Entonces, rinda su vida al Señor Jesucristo si aún no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, bueno, tiene todas las de ganar. Okay. Rinda su dolor, rinda pues todos nosotros hemos pasado diversas cosas. Algunos han sido abandonados por sus padres, otros sus padres no estaban emocionalmente presentes. Esas cosas también son traumatizantes. Y usted dirá, bueno, pero doctor Catarizano, no son tan traumatizantes como lo que me pasó a mí, un abuso sexual. Bueno, depende. Okay. Para algunas personas lo que acabo de mencionar y otras cosas son muy traumatizantes también. Y tienen efectos casi el resto de la vida. Entonces Dios nos ama, Dios quiere sanarnos y al mismo tiempo Dios usa ese dolor y esas heridas para su gloria, en bendición de muchas otras personas y para su gloria porque Él nos va cambiando, ¿verdad? Nos va sanando y descubrimos que es un milagro, algo que la consejería, la psicología, la iglesia en el sentido religioso, en el sentido de institución, no puede hacer. Okay. Solamente Dios, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando Él viene desde el momento de nuestra salvación, parte de ese proceso de la santificación, como muestra la Biblia, también es trabajar con estas cosas que han ocurrido en nuestras vidas. Okay. Si no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, tiene que hacerlo. No con el propósito simplemente de que el Señor sane las heridas. Claro que es un buen motivador esto, pero en primer lugar, pensar que tal vez esto es lo que le atrae al Señor para que usted vea cuál es la situación suya delante de Dios. No solamente porque ha sido traumatizada, aún las personas que no han tenido la experiencia que usted ha tenido. Okay. Dios permite que cosas ocurran, permite aún en gente como yo que hemos nacido en un lugar cristiano. Dios muestra diferentes cosas, conquista nuestra atención, vamos a poner un término muy humano, de diferentes maneras para que nos demos cuenta que somos pecadores, nos demos cuenta de la condición humana y nosotros somos parte de la condición humana. Así que ríndale este asunto a Él, si ya le conoce, espere en Él, como dice la Biblia, y Él hará. Excelente su pregunta, gracias por la valentía de contarnos lo que le pasó, porque usted está representando sin lugar a duda a muchas damas que están escuchando este programa o viendo este programa, y tal vez a caballeros también que les ha pasado lo mismo. Así que gracias por esa valentía. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del conflicto palestino actual entre los palestinos y los israelíes, ¿okay? En el lugar de América. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KVGO
WJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Así es, preguntas y respuestas en su programa Viva Mejor, y estamos aquí trabajando con varios temas. Y el siguiente tema, tiene que ver con la política mundial. Claro, no es pecado hablar de política, y las iglesias no debemos meternos en la política, como quien dice, porque es otra cosa, pero sí podemos y debemos hablar de temas de política, porque por no hacerlo, a veces las cosas están mal porque la gente no está bien informada. Entonces, lo que entiendo, aún por la Constitución de Estados Unidos, es que no debemos ser partidistas cuando los pastores o miembros de la iglesia hablamos en las iglesias de cuestiones políticas. No es la iglesia una cuestión, un lugar donde hablar todo el tiempo de política, pero sí debemos enfrentar los temas de la política, porque nos afectan y afectan a la iglesia también, y afectan a la familia, a los matrimonios, a sus hijos, a los míos. Entonces, en este caso la pregunta es algo de política mundial. Dice, ¿es cierto que el conflicto actual de los palestinos, ve que ya tiene varias semanas esto, ¿es cierto que el conflicto actual de los palestinos en contra de Israel está ocurriendo por culpa del presidente actual de América? O se podría decir por presidente americano actual. Bueno, vamos a analizar esto, ¿no es cierto? Porque hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Lo que yo observo, y no de ahora, sino de muchos años, y ahora se hace más claro, estos grupos, los palestinos en general, son muy oportunistas, siempre lo han sido. Ellos buscan oportunidades, cualquier oportunidad, por más pequeña que sea, la van a aprovechar. Declaradamente, hasta el día de hoy, siguen diciendo sin ningún tipo de prudencia que ellos quieren quitar a Israel del mapa del mundo. No reconocen a Israel como un Estado soberano. Creo que el lunes comenté que hay algunos otros países por ahí en ese área, de esa región del mundo, que piensan lo mismo.
Y no se sorprenda, hay gente hasta en Latinoamérica que a veces ha dicho cosas así. Entonces, desde que Israel hace 72 años atrás, más o menos, se estableció otra vez como Estado, cosa que es un cumplimiento profético. En la Biblia se hablaba, no decía la fecha, pero se decía que iba a volver Israel a su tierra y que iba a volver a ser una nación, y eso ocurrió. Eso es parte de las profecías que muestran cosas que tienen que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Así que, wow, ¿okay? Esto ya ocurrió hace más de 70 años, así que prepárese. Ahora, la Biblia también habla de guerras y rumores de guerra, y la Biblia anuncia de algunas maneras, a veces muy claras, a veces hay que estudiarlas un poco bien, o sea, más profundamente, pero hay siempre un antagonismo en contra del pueblo de Dios, en contra de los judíos. Esto va a hacer que los judíos realmente busquen al Mesías, busquen al Señor, y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo con judíos aquí en los Estados Unidos, con judíos en otras partes del mundo y con judíos que viven en Israel. Todos estos conflictos, llega un momento en que, como tienen tantos siglos, bueno, Dios dice que estas cosas son parte de lo que es el programa divino, que van a ocurrir ciertas cosas. Los palestinos, para responder directamente a su pregunta, repito, pienso que son bastante oportunistas. Siempre han buscado una oportunidad para atacar a Israel. Entonces, algunos se quejan y dicen, bueno, pero Israel, esto y lo otro. Bueno, yo creo que comenté también días atrás, Israel, como cualquier nación, tiene el derecho, por soberanía, tiene el derecho de defenderse. ¿Okay? Si Estados Unidos es atacado, Estados Unidos se va a defender. Uno podría, bueno, pensar cuáles son las mejores maneras o los mejores métodos de defenderse, pero las naciones tienen gobiernos, y los gobiernos tienen la obligación de defender a sus habitantes, a sus ciudadanos, a todos los que están ahí, hasta los turistas que pasen por ahí, entonces, o por acá. Las naciones tienen ejércitos, y los ejércitos no están tanto para invadir a otros como para defenderse de otros. Entonces, Israel, yo entiendo que tiene el derecho de defenderse como nación. Entonces, observe quién inició el ataque en esto que estamos pasando estas últimas semanas: los palestinos. Jamás. Entonces, Israel tiene derecho a defenderse. No va a dejar que sus habitantes ahí, sus ciudadanos, mueran y no hagan nada. Imagínense, la misma población se levantaría en contra del gobierno. Si cuando aquí ocurrió lo de septiembre 11, el presidente Bush decidió un contraataque. No creo que tal vez eso fue lo mejor. A través de los años se está viendo y se está analizando esto, y bueno, tal vez la iniciación del asunto o la reacción inicial de defensa era lógica. Algunos dicen lo que no era necesario era tratar de establecer un cambio de la cultura en Irak. Ok, esos son temas políticos que se pudieran hablar, yo se lo dejo a los expertos, pero en este caso acá hay un ataque directo de un vecino a escasas 50 millas de la Franja de Gaza. Entonces, Israel tiene que hacer algo. Ahora, su pregunta es si esta reacción actual de los palestinos en contra de Israel está ocurriendo por culpa del presidente americano actual. Bueno, siendo que ellos son oportunistas, los palestinos, algo que a mí me llama la atención es que no hicieron algo así durante la administración anterior. ¿Por qué? Bueno, es probable que porque el presidente anterior, con toda su, siempre se lo critica como arrogante, mal hablado, esto y lo otro, y es probable que eso sea cierto. Hemos visto y hemos oído y hemos visto en Twitter cosas desagradables que él ha dicho, pero en cuanto a política mundial se trata, siempre fue considerado un hombre muy fuerte en sus decisiones, un hombre que reforzó mucho el ejército americano en todas sus ramas, que estaba muy dilapidado, y lo modernizó y lo fortificó. Entonces, claro, las otras naciones del mundo dicen, momento, porque el presidente de Estados Unidos, sea quien fuere,
es el comandante en jefe del ejército. Entonces, cuando da una orden de establecer una guerra, un ataque o algo así, incluyendo al Congreso, pues eso ocurre. No hubo guerras durante el tiempo de Trump, pero muchos, y acá no estamos diciendo estamos a favor, estamos en contra, estamos diciendo muchos intelectuales, estudiosos de la política mundial, lo que están concluyendo es que el expresidente proyectaba siempre una imagen de una persona muy fuerte, muy firme, muy decisiva, y declaraba públicamente a las naciones: no se metan con Estados Unidos porque nos vamos a defender inmediatamente. Entonces fue un presidente donde no tuvo guerras en su presidencia, mientras que casi todos los otros presidentes que le precedieron siempre estuvieron involucrados en algún tipo de situación bélica. Ahora, es sorprendente hasta cierto punto, deberíamos prestar atención de por qué ahora no solamente están habiendo estos problemas con Israel y los palestinos, por qué el conflicto en Colombia estalló en esta época, en estos últimos meses. ¿Por qué otros conflictos en Medio Oriente que la prensa no quiere poner al aire en sus noticieros? ¿Por qué tantas cosas simultáneamente están ocurriendo en estos últimos, 4 o 5 meses? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos gobiernos del mundo terroristas? ¿Por qué de repente ahora empiezan a hacer estas cosas? Bueno, algunos están pensando que probablemente estas personas están observando lo que ocurre internamente aquí en nuestro país, cómo estamos tan divididos y las luchas que estamos nosotros internamente viviendo. Están viendo la ideología antisemítica, anti-Israel, de mucha gente liberal aquí en Estados Unidos, de otras partes del mundo. Entonces aprovechan la oportunidad. El Señor Jesús dice en su palabra: una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Ahora usted dirá: bueno, ¿quién fue el que dividió esta casa? Yo no creo que esto es un problema que se originó hace 4 o 5 años atrás. Hasta donde yo recuerdo, y era bastante joven cuando vine a vivir a este país, el asunto de la división interna tiene décadas. Yo hablaba el lunes acerca de los años 60, ¿verdad? 1960, por ahí. Ahí yo no estaba aquí en ese año, pero sí sabía lo que estaba más o menos ocurriendo, porque en el mundo estaban ocurriendo varias cosas similares, simultáneas otra vez, y la división interna ya tiene décadas aquí. Se ha cada vez hecho más grande, es cierto, estamos pagando consecuencias, es cierto, pero no son las consecuencias de los últimos años, son consecuencias de las últimas décadas, ¿okay? Y no se ha hecho mucho al respecto, aunque hay sectores que tratan de ayudar, pero no se ha hecho mucho al respecto. Entonces creo que sí, en parte están aprovechando mucho esta situación de ver un gobierno todavía muy débil. Hay muchos errores de sentido común que se cometen aún públicamente, y eso pues a un oportunista le da la oportunidad, como dejar la puerta de la casa abierta y el ladrón va a entrar. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Bien, estamos en nuestro tercer segmento y estamos hablando de varios temas como acostumbramos a hacer cada cada viernes. Este es el propósito de todos los viernes. Y aquí va otra pregunta. Y recuerde que usted siempre puede enviar su pregunta y si no alcanzamos a responderla el día que usted la envía o la semana que usted la envía, ténganos paciencia. Siempre recibimos las preguntas y cada viernes vamos a responderlas, ¿no es cierto? Casi todos ustedes que envían sus preguntas son, me imagino, oyentes regulares, están siempre escuchando el programa. Entonces sí van a poder tener la oportunidad de escuchar la respuesta a su pregunta. Mire esta pregunta: ¿qué hacer cuando el cónyuge no perdona aún pequeñas ofensas no intencionadas que a veces ocurren regularmente? Interesante, ¿no? ¿Sabe por qué es interesante? Porque todos caemos en este asunto. ¿Qué hacer cuando el cónyuge no perdona aún pequeñas ofensas no intencionadas que a veces ocurren regularmente? Ahora, ¿de qué se tratan pequeñas ofensas? Entiendo que palabras que uno dice no tienen que ser malas palabras, maldiciones, y no ser grosero con la lengua, pero a veces incluye eso también. Otras son pequeñas ofensas en el sentido de que a usted como cónyuge le pueden parecer pequeñas y su cónyuge las interpreta como algo grande. Ejemplo, usted dice, bueno, yo sé que a mi esposa no le gusta que donde yo voy apague la luz. Y ella me dijo, no apagues la luz, yo necesito la luz. Mientras yo estoy en casa, deja la luz encendida. Y usted dice, bueno, pero yo me olvido, y voy y la apago. Y usted dice, eso es muy pequeño, ¿por qué se va a ofender por eso? Lo que tiene que pensar es que, aunque es algo pequeño en sus ojos, en su perspectiva, para él, para ella, en este caso del ejemplo, no es grande lo que está haciendo en cuanto a apagar o encender la luz o apagarla. Es su actitud el problema. Si él le ha pedido, si ella le ha pedido, mira, no lo hagas, yo prefiero que esté así, ¿por qué usted insiste en hacerlo? Entonces ahí una ofensa que externamente se ve como algo pequeño, o para usted es algo pequeño,
para ella o para él, se transforman en algo grande. El tema no es la luz, o la puerta abierta o cerrada, o el aire, o la calefacción puesta. Ese no es realmente el problema. Detrás, lo que está contando es la actitud. Si usted continúa con esa actitud, usted está tratando de imponer su voluntad, como si usted viviese sola o solo en su hogar. O usted está tratando de decir, te voy a enseñar lo que es bueno, o eres un ignorante, o yo sé y tú no sabes. Entonces, su cónyuge, aunque usted no quiera, casi automáticamente está interpretando la actitud que usted tiene como algo que es ofensivo. Entonces, otra vez, definiendo qué es pequeña ofensa. Lo que puede ser pequeña ofensa para usted, naturalmente para su cónyuge no lo es. Y sí hay gente que es caprichosa y se ofende por cualquier cosa y es muy sensible, pero hay otras personas que no son así, sino que pueden leer entre líneas, como quien dice, acá hay una actitud que no me gusta, ¿por qué está haciendo esto? No le estoy diciendo, mira, no compres un carro, estoy diciéndole cosas muy sencillas. Entonces, otras personas tienen problemas con la lengua. El libro de Santiago, voy a leer en un momentito, donde habla en el capítulo 3 acerca de la lengua, ¿verdad? Y cómo todos ofendemos. Pero usted también me dice en su pregunta, ¿qué hacer cuando el cónyuge no perdona aún pequeñas ofensas? Ya definimos, bueno, depende, que son pequeñas ofensas para usted y que pueden ser para él en este caso. Y dice, no son intencionadas. Bueno, si no son intencionadas, ¿por qué continúa haciéndolas? Porque usted me dice en la pregunta, ofensas no intencionadas que a veces ocurren regularmente. Entonces usted misma está confesando que usted está haciendo cosas que usted reconoce que son ofensivas para su esposo, pero usted continúa haciéndolas regularmente, aunque no las haga con mala intención. La pregunta es, ¿por qué continúa haciéndolo si usted sabe que eso le hace mal a él? Ok, ahora la dama podría decir eso, o el caballero le hace mal a ella. ¿Por qué continuar haciéndolo? Así que, ¿qué hacer? Bueno, corrija su actitud. Usted no vive sola. Okay, creo que esta es una dama la que hace la pregunta. Usted no vive sola. Okay, si usted viviera sola, usted hace con su vida y de su casa y de lo que a usted se le ocurra. Pero si usted vive con un ser humano, como su cónyuge, a quien usted, me imagino, ama, pues así es el amor. Uno mira por la otra persona primero. Y si a usted le parece algo insignificante ciertas palabras que dice o ciertas cosas que usted hace, mire cómo usted está en su conciencia reconociendo que lo que hace está mal, porque él no perdona. Ahora, usted lo está de alguna manera juzgando, diciendo, él no perdona, y usted está pretendiendo y deseando que él la perdone a usted por estas pequeñas ofensas no intencionadas que usted hace regularmente. Ahora, cuando hablamos de perdón, es una cosa que tenemos que otorgar porque la Biblia dice que debemos perdonar. Pero al mismo tiempo, la persona a quien perdonamos tiene que cambiar de actitud, porque tiene que pensar que si realmente ama, tiene que haber un arrepentimiento sobre lo que está haciendo, aunque sea insignificante para usted, y no continuar insistiendo. Ahora usted dice, bueno, no lo hago intencionalmente. Muy bien, me alegro, pero al mismo tiempo reconoce que lo está haciendo regularmente. Entonces, ahí hay un problema en usted también. Y decir, ¿por qué? ¿Por qué no cambia esa actitud? ¿Necesitaré un tratamiento? ¿Necesitaré ver un profesional? O nada de eso, pero necesitaré simplemente reconocer, como lo reconoce, que son cosas que ofenden a su esposo y usted le está exigiendo que la perdone, pero sí hay que perdonarlo. La Biblia dice 70 veces 7. Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 7. El Señor le dice hasta 70 veces 7. Pero eso no es una vía de escape o argumento para que la persona que ofende constantemente diga, me tienes que seguir ofendiendo, me tienes que seguir perdonando 70 veces 7. Bueno, un momento. Okay, porque esto es un juego de niños entonces, no se trabaja así, ¿ok? Qué bueno que está esta pregunta, pero uno tiene que decir, ok, momento, ¿por qué yo sigo haciendo esto? Soy distraída, no me doy cuenta, pero evidentemente sí se da cuenta, porque está haciendo la pregunta. Entonces póngase a trabajar en arreglar eso.
¿Ok? A ver, dígale a su esposo, ¿qué cosas son las que te ofenden que no me puedes perdonar? Y él le va a decir esto y esto. Y usted le podrá decir, para mí son muy pequeñas, para mí yo no lo hago con mala intención. Y dirá, bueno, gracias porque no estás haciéndolo con mala intención, pero por favor cambia estas actitudes. Porque ves que trae problema entre nosotros, nos divide, nos separa, me aleja de ti. Entonces usted dice, ok, tengo que trabajar en eso. Si usted no trabaja en eso, lo que le está diciendo, lo que su esposo va a interpretar es, no tiene interés en mí, tiene más interés en ella misma, en seguir haciendo lo que le importa y no tiene interés en mí. Y usted puede dar vuelta a la tortilla, como decimos aquí, ¿verdad? Y pensar, bueno, es el hombre el que está haciendo esto, constantemente con pequeñas ofensas para él, y su esposa no lo perdona. Yo pienso que el problema que tiene en no perdonarlo, aunque está mal que no le perdone, el problema es que cuesta cuando hay una reincidencia, cuando constantemente continúa la persona haciendo lo mismo. Llega un momento que su cónyuge se cansa, su cónyuge dice, no hay sinceridad, aún si le perdono, en mi cónyuge no hay sinceridad, no hay un deseo genuino de cambiar, y en la mentalidad de él está pensando, entonces, ¿por qué le tengo que perdonar si de todas maneras no cambia? Ahora, está mal, igual hay que perdonarle, le tendría que perdonar, pero recuerde que aún el perdón de él, en su caso, a usted la hace más responsable, en mi opinión, delante de Dios, porque él le está otorgando el perdón y usted no aprovecha eso para cambiar. Lo está usando como quiero que me perdone, pero yo no quiero cambiar mis actitudes, porque sigo insistiendo que tengo razón, o él está loco, o él, o él se ofende de nada. Bueno, usted pregúntese a usted misma, porque cada uno dará a Dios cuenta de sí, dice la Biblia, ¿no es cierto? En este caso también se aplica. Y uno dice, yo creo, y uno dice, ¿cuál es mi actitud? Ese es el problema. Yo creo que ahí está un problema donde usted necesitaría analizar y cambiar su actitud. Qué bueno que reconoce que usted no tiene mala intención y hace pequeñas ofensas, pero cambie esa actitud. Con referencia a la lengua, Santiago 3, si la ofensa tiene que ver con algo verbal, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Okay? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, o con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, en este caso el capitán. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a otros. Ahora, esto no es una puerta abierta para decir, bueno, la Biblia en el libro de Santiago 3 dice que todos siempre ofendemos muchas veces con nuestra lengua de alguna manera, entonces, bueno, sigamos haciéndolo. No, ese capítulo está metido ahí como en un sándwich para decir todo lo que el libro de Santiago dice. El libro de Santiago fue inspirado por el Espíritu Santo a Santiago para que escribiese acerca de la sabiduría práctica. Es bueno leer el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento y el libro de Santiago juntos, ¿okay? Porque el libro de Santiago dice cómo poner en práctica la sabiduría de Dios en una persona, ¿okay? Y esa es la manera de vencer el asunto de las ofensas, especialmente a nivel verbal. No es sabia la persona que constantemente no puede controlar su lengua. ¿Okay? Esto en caso de que la pregunta tenga que ver con la ofensa verbal. Ya volvemos con otra pregunta. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498, 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Titan Solar Power ofrecen paneles solares que aumentan el valor de su hogar y cuidan el medio ambiente. También pueden establecer un pago fijo mensual de su electricidad y gas. Además, el gobierno puede otorgar un crédito de hasta $10,000. Llame a Felipe Puerta al 720-707-9565, 720-707-9565. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Quinto segmento para nosotros. Anuncio eso para aquellos que están siempre siguiéndonos en los podcasts y por ahí se pierden, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Bueno, recuerden que los podcasts son grabaciones en audio, no incluyen los comerciales y es más fácil entonces que una persona pueda llegar a perderse porque se distrajo, tuvo que hacer algo y entonces al decir eso creo que les puede ayudar. Recuerde que usted puede acceder a nuestros podcasts, a los audios de este programa, yendo a radiolared.net y haciendo clic donde dice podcasts. Va a encontrar Viva Mejor, el nombre del programa, la fecha del programa y entonces lo puede escuchar. También si usted usa Spotify, Apple, ¿qué más? Google, todas esas son plataformas que se usan también para, muchos de ustedes usan para las podcasts de diferentes personas, diferentes programas. Ahí va a encontrar también el nuestro, en Viva Mejor, aquí en Radio La Red Denver. Aquí va otra pregunta. ¿Cómo explicarle a los hijos por qué su papá o su mamá aún no son creyentes en Cristo Jesús? ¿Cómo explicar a los hijos por qué su papá o su mamá aún no son creyentes en Cristo Jesús, no son cristianos? Es una pregunta que cada tanto aparece, ¿okay? Porque evidentemente es un caso bastante común. Algunas veces yo he mencionado a un autor que se llama Lee Strobel. Él era un hombre que era ateo, no creía en la existencia de Dios, por lo tanto mucho menos en Jesús y en su muerte y su resurrección, etc. Y él era un periodista
de un periódico muy famoso, creo que en Chicago, y entonces de pronto alguien, entiendo, lo desafió, o él quiso desafiar y decir, voy a ver si es cierto, y comenzó a investigar. Y al investigar sobre la historia de Jesús, la crucifixión, la Biblia, un hombre con esa mentalidad y preparación académica, lo hizo de una manera muy profunda hasta que encontró que realmente la Biblia es verdad, que todo lo que está documentado es cierto, que no hay errores, que Jesús existió, que su muerte fue vicaria, es decir, que murió por nosotros, que sí resucitó, y todo eso. Entonces es muy interesante, se llama Lee Strobel, ¿okay? Dios no está muerto. Se han hecho 2 películas en base a ese libro. Entonces él es un autor prominente, muy conocido acá en Colorado porque pues ha andado, creo que hasta vivido por acá un tiempo, etcétera. Pero él cuenta en uno de sus libros que cuando su esposa se entregó al Señor Jesucristo primero y comenzó una buena iglesia cristiana, ya tenían hijos. Entonces apareció este problema de la pregunta, ¿cómo decirles, ¿no es cierto?, que papá en este caso no es creyente y por eso no va a la iglesia con nosotros. Entonces él dice que su esposa fue muy sabia, porque ella le dijo que ella quería llevar a los niños con ella a la iglesia, aunque él no fuese, porque eso le iba a dar a los niños la oportunidad de desarrollar valores morales buenos. En la iglesia, dice, se enseñan valores morales muy buenos. Ahora, cualquier papá o cualquier mamá dice, ok, yo quiero que nuestros hijos tengan buenos valores, sean buenos hombres y mujeres, me respeten como padre, como madre, sean trabajadores, estudiosos. ¿Qué padre o madre no va a querer eso? Aún el más ateo quiere eso. Entonces Lee Strobel dijo, ok, si es así, adelante. Miren la sabiduría divina que Dios le dio a esta mujer. Digo divina porque ella oraba, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dijo esto, Dios le inspiró de alguna forma a decir esto a su esposo. Y eso fue algo que tocó a este hombre, Lee Strobel, viendo, esto es muy interesante. Cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo, él tomó su decisión personal de decir, soy pecador, necesito al Salvador. Ahora, claro, él también con sabiduría de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios viviendo en su vida, ahora sí él comprendió con mucha más apertura en su mente y con mucho más sabiduría de Dios, porque la esposa actuó así. Entonces, eso en cuanto a cómo hablar con el cónyuge inconverso. Ahora, en el caso de los niños, yo le quiero decir que es muy bueno cuidarse de no hablar mal de el padre o la madre que no son creyentes, no rebajarlos, por decir así, no rebajar la imagen de ellos, el concepto de ellos como papá o mamá frente a los hijos. ¿Ok? Porque usted puede dar la impresión en la mente de sus niños que él o ella no tienen realmente autoridad en el hogar porque no son creyentes. O que no tienen autoridad porque, bueno, en fin, no tienen el valor como seres humanos que deben tener valor, me refiero a la valía de ellos como seres humanos, como personas. O también los niños pueden llegar a malinterpretar y pensar, bueno, ¿por qué tengo que respetar a papá o a mamá cuando no son salvos, no son cristianos? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque como padres cristianos es una tremenda responsabilidad la nuestra y tremendo privilegio enseñar a nuestros hijos e hijas acerca del Señor Jesucristo, pero cuando uno de los dos no es creyente, me refiero a papá, mamá, no asisten a la iglesia, los niños se van a hacer preguntas. Entonces hay que tener cuidado, hay que decirles que ellos tienen como papá o mamá no creyentes todavía no han tenido o digamos no han aceptado a Cristo, no lo entienden, no han sido todavía convencidos de su necesidad de ser salvos, y vamos a orar por mamá, seguimos orando por papá, pero siguen teniendo autoridad en este hogar, siguen siendo papá, siguen siendo mamá,
¿ok? Hay que obedecerles. Dios mismo en la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestros papás, a nuestra mamá, y no dice solamente si son creyentes. Esto es una cosa que es para creyentes y no creyentes. Como creyentes lo hacemos mejor, lo entendemos realmente como es, pero como no creyentes también Dios da ese mandamiento a todo hogar. Entonces, cada persona, le explicamos a nuestros niños, como papá o mamá, cada persona tiene que venir a Cristo por una decisión propia. Tiene que obedecer al Señor de corazón, de su voluntad, tienen que venir al Señor. Obedecer a Dios significa allí que crean que Jesucristo es el Salvador, se arrepientan y se entreguen a Él. Eso es un acto de obediencia, el mayor acto de obediencia a Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir orando por papá, vamos a seguir orando por mamá, y de todas maneras, aunque todavía no aceptan a Cristo, les amamos, les respetamos. Muéstreles que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, está en la Biblia. Para los niños todo esto es muy importante, no solo porque ellos tienen que respetar en obediencia a Dios a sus padres, creyentes o no creyentes, pero también esto les enseña que ser cristiano, ser de Cristo, es una decisión que cada persona tiene que tomar. Y entonces, esto también es una buena actitud de usted como esposa o esposo creyente, y esto reafirma que la presencia de Dios está en su hogar a través suyo y de sus hijos si ya son creyentes, y esto es una bendición para todo el hogar. Y su cónyuge inconverso, aunque en este momento esté rebelde o no esté rebelde, pero en el sentido de que les permita asistirse miembros de la iglesia, pero esté rebelde personalmente contra Dios, de todas maneras puede experimentar la presencia de Dios de alguna manera en el cambio de actitud, de cómo era usted antes a cómo usted es ahora. Cuando uso la palabra rebelde, aunque esto no está directamente relacionado con su pregunta, voy a aprovecharlo, porque es un tema interesantísimo. A veces usamos en español o en inglés la palabra rebelde como no quiero saber nada de Dios. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, yo soy una persona que trabajo y en mi trabajo mismo hablo, cuidado, no insulten a Dios. Y eso está muy bien, hay un grado de temor de Dios allí que es bueno, pero puede crearle como una falsa seguridad, digamos, pensando, bueno, yo nunca acepté a Cristo, nunca me hice miembro de la iglesia, nunca me bauticé, nunca lo confesé en público, pero en mi corazón Dios sabe que yo lo amo y todo está bien. No es lo que la Biblia dice. Usted está muy cerca del reino de Dios, le diría el Señor Jesús, como le dijo a aquel rico, pero muy cerca no significa adentro. ¿Ve la diferencia? Muy cerca no significa adentro. Usted no puede decir, yo por ejemplo una vez estuve en Anaheim, California, de las muchas veces que fui, y estuve en la puerta de Disneyland, de Disneylandia. Ahora yo no puedo decir yo conozco Disneylandia o Disneyland. Yo solamente puedo decir estuve en la puerta. Alguna vez viajando, el avión hizo una escala en cierto país. Yo estuve en el aeropuerto. No puedo decir que conozco ese país, simplemente estuve en la puerta de ese país, en el aeropuerto. Entonces usted puede decir, voy a la iglesia, me gusta la Biblia, me gusta el Señor, pero usted no está adentro del reino de Dios, no está en Cristo. ¿Ve? Entonces uno puede ser rebelde aún teniendo mucha simpatía por Dios. ¿Ok? Y esas son cosas que sus hijos también tienen que comprender para saber cómo orar por papá y mamá inconversos, y para saber cómo ayudarles, y para saber cómo mostrarles la vida en Cristo. Bueno, espero que esas ideas le puedan ayudar. Vamos a la otra pregunta después, si está bien castigar a nuestros hijos con vara. Ya volvemos. De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas.
Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez, pero ¿es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos aquí juntos en este sexto segmento y ahora mirando una nueva pregunta. Todos los viernes hacemos esto, mirando diferentes preguntas. Esta pregunta tiene que ver con la educación y la disciplina de nuestros hijos. Fíjese cómo hemos hablado de preguntas relacionadas con la política, con la doctrina, con el matrimonio. Interesante, ¿verdad? Esta pregunta dice, ¿puede explicar por qué la Biblia dice que debemos corregir a nuestros hijos con vara? ¿Okay? Está hablando de Proverbios 23. Aunque hay otros también que mencionan eso, pero el clásico es Proverbios 23, que dice castiga a tu hijo o no rehuses corregir a tu hijo con vara. Permítame leerlo exactamente como está, pero es un texto que algunos no conocedores de la Biblia, por supuesto, sacan de contexto, como hacen siempre, y entonces dice, la Biblia aboga por o promueve la violencia doméstica. No, aprenda a leer la Biblia antes de juzgarla. Proverbios 23, 13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. A propósito, no sabe explicar el Seol y todas estas situaciones. El asunto es, no rehuses castigar al muchacho. Y las niñas no están exentas de esto, porque aquí aparece la palabra muchacho. Así que, niñas escuchando, no usen mal este versículo, ¿ok? El asunto aquí es, nunca la palabra de Dios promueve violencia doméstica.
ni en el matrimonio ni con los niños. Un niño nunca puede y ni debe ser expuesto a la violencia física. Ahora, yo sé que muchos de ustedes me han dicho, algunos los conozco, otros no, yo no sé cuando hablo un micrófono, una cámara, quién está del otro lado, pero sí sé por años de estar en Colorado que muchos me han dicho, pastor, yo sufrí mucho como niño, mi papá, mi mamá me pegaban, me daban dijeron palabras como rebenque, cinturón, vara, palos, tiraban cosas. Ahora, eso es violencia doméstica y si ese fue su caso, lo siento mucho, perdonen a sus padres, probablemente eso es lo único que ellos aprendieron de sus propios padres o de nadie. Eso no justifica ese pecado, pero comprendamos el contexto de dónde vienen. Ellos creían que estaban haciendo bien. Otra vez, eso no justifica el asunto, pero sí uno debe perdonar esa ignorancia o esa violencia o las razones por las cuales no se justifican, pero las razones por las cuales ellos han actuado de esa manera. Usted no haga lo mismo. En ese aspecto, como muchas veces me gusta decir, cambie la historia de su familia. ¿Okay? No repita eso. Y usted dice, es todo lo que yo sé hacer. Bueno, no repita eso. ¿Ok? Eso es como, en otras palabras, decir, fui a la escuela y aprendí el abecedario y es todo lo que yo sé hacer, o todo lo que sé decir. No, usted aprendió a usar el abecedario y a hablar. ¿Ok? Y a medida que va creciendo y va leyendo, va escuchando a otros, usted aprende a hablar aún mejor. Entonces, usted no puede decir, eso fue lo que viví y eso es todo lo que sé. Hoy en día usted, mire, está escuchando este programa y otros programas y leyendo la Biblia y probablemente siendo miembro de una iglesia, entonces usted está realmente siendo transformado en ese área también. Entonces, la vara aquí no es un instrumento de abuso. Yo sé, la vara para nosotros suena como un instrumento demasiado duro. Bueno, si pudiésemos tener el tiempo de hacer como un exégesis y analizar realmente qué era la vara. Yo escuché una vez una interpretación de alguien que dijo, la vara no era realmente una vara como de árbol, una varita. La vara realmente era un instrumento de medida. Y es cierto, en la Biblia se habla de la vara como una regla. Pero en este contexto, yo no creo que un papá o una mamá era un constructor y tenía en su casa siempre ese tipo de vara. Por ejemplo, cuando se mide en Apocalipsis, en esa visión se mide la ciudad, la Nueva Jerusalén, se habla de varas como un instrumento de medidas o una regla. ¿Se acuerdan esas reglas de madera que usábamos en la escuela o de plástico? Yo no creo que en la antigüedad, cuando se escribió el libro de Proverbios, había ese tipo de instrumentos o algo similar en cada hogar. Probablemente lo había en lugar de personas que construían, en arquitectos de la época, ¿no? Entonces me inclino más a pensar por el lenguaje, aún sin ir en este momento, no tengo el tiempo de mirar qué dice el original allí, pero yo pienso que realmente era una vara. Ahora, el problema es cuando uno mira eso y piensa, ¿cómo va a hacer eso con su hijo? ¿Lo va a golpear, lo va a lastimar, le va a sacar sangre, le va a hacer doler? El propósito bíblico no es ese, jamás. La idea es una pequeña cosa que uno haga, como decimos hoy en día, una palmadita, una cosa así, le indica a sus hijos, después de haberles hablado, después de haberles explicado, finalmente uno tiene que recurrir a algún método que diga stop. ¿Okay? Ahora, hoy en día un niño puede ir a la escuela y usted a lo mejor lo tocó con su lapicero, su pluma, y puede llegar y decir, mi papá me pegó, mi mamá me pegó, y se arma un problema legal. Y los niños y jovencitos a veces lo hacen sin medir las consecuencias de lo que están haciendo y en qué problema están poniendo a sus padres, porque inmediatamente lo llaman de la escuela o le mandan a la policía o lo citan y usted, violencia doméstica. Y usted dice, yo no hice tal cosa. Para mí violencia doméstica, va a pensar usted, es si le saqué sangre, le hice una marca, lo empujé, lo tiré, lo amenacé. Pero usted dice, no, apenas le di una palmadita o lo toqué con la pluma, ¿verdad? Con la que estaba escribiendo y no le hice nada. Pero ve,
los niños son instruidos hoy, adoctrinados de alguna manera en la escuela, en muchas escuelas, hay excepciones, entonces están preparados para saber cómo decirle a sus maestros esas cosas, y entonces los maestros aprovechan el asunto. Ahora, no todos son así, ¿verdad? Hay buenos maestros y buenas escuelas. Ahora, también está el otro problema. La ley de abuso infantil se ha hecho porque hay verdaderos casos donde hay verdaderos abusos infantiles. Entonces estas leyes ayudan a las familias, especialmente a los niños, a no ser ya más abusados. Hay niños que tienen miedo de declarar un real abuso infantil. Pero otra vez, se usa este versículo muchas veces pensando que es una forma retrógrada, antiquísima, no sabia de disciplinar a un niño. Psicólogos modernos discuten si es mejor usar una vara o una pequeña cosita sin lastimar al niño, o es mejor usar la propia mano del niño con la cual le acariciamos. Bueno, aquí la Biblia dice la vara. Y no creo que está usando una fórmula, ¿ok? Así, estricta. Está diciendo, castiga a tu hijo con vara porque no lo vas a estar matando por eso, y al mismo tiempo lo salvarás de cosas peores. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cuál es la idea? Bueno, los niños necesitan reglas. Los niños que no tienen reglas, límites, disciplinas, son luego habitantes, ciudadanos de un país que tampoco van a querer reglas del gobierno, tampoco van a querer reglas en su trabajo. Usted está instigando futuros, algunos dicen hasta el extremo, futuros terroristas, está diciendo, bueno, futuros rebeldes. Y entonces no hay respeto a la autoridad. Muchos papás modernos, cuando en mi época era ser un papá moderno, hace, 30 años atrás, 40 años atrás, estaba también esta idea, muchas veces estuvo, pero hoy en día hay gente de mi generación que tiene hijos de la edad de mis hijos, y esos hijos son totalmente rebeldes, están metidos muchas veces en esas protestas de las calles donde rompen toda tienda que se les vea, o un carro, o la policía, como decíamos el otro día, no respetan nada, porque en su casa no hubo autoridad. Ahora, no tiene que haber autoridad a nivel de un tirano que va a matar, castigar y lo que sea. Estamos hablando de que tiene que haber respeto, tiene que haber autoridad. Ayer mismo estaba escuchando a un especialista en radio, en otra radio, en inglés, pero él estaba hablando acerca de esto en una entrevista, y no tanto de la vara, pero sí de la disciplina. Y él estaba diciendo que tenía un hijo que cuando tenía que llevarlo a la escuela no se levantaba a tiempo, y pasaba el bus, el camión escolar, y no siempre estaba a tiempo. Entonces un día él habló con la escuela, habló con, me imagino, el chofer o quien sea, y se pusieron de acuerdo, y él dijo, yo no voy a batallar más haciendo que mi hijo se levante a tiempo. Simplemente, si no se levanta, si no hace caso a la alarma que tiene su reloj, lo siento mucho, va a faltar a la escuela. Y eso ocurrió. Entonces un día el niño se puso muy nervioso y dijo, ¿por qué no me llamaste? Voy a llegar tarde a la escuela, voy a tener problemas. Y el papá le dijo, a partir de hoy ya eres suficientemente grande, tienes alarma, si no te levantas, yo no te voy a llevar. Y si te voy a llevar más tarde, me va a costar a mí tener que hacer el sacrificio de llevarte cuando ya pasó el bus escolar, pero vas a tener que aprender. Tienes que ser responsable. ¿Y saben qué ocurrió? Su hijo aprendió. Entonces, vamos a decir, ese hijo no tenía edad ya como para una varita, una palmadita, pero ahí está el concepto. Uno le dice, les explica, y cuando no quieren atender a la situación, bueno, entonces hay que tomar otra medida. Usted dice, me voy a pasar la luz roja todo el tiempo, un día un policía lo va a parar y le va a hacer un ticket. Y doy gracias a Dios que le haga un ticket. Y usted dice, no, ¿cómo dice eso? Bueno, usted tiene que pensar que cuando pasa la luz roja es muy egoísta de su parte, porque usted no está pensando en los demás. Y yo no quiero ser la persona que justamente cruce en la otra calle y usted me atropelle a mí, o atropelle a otros, o a un anciano, o a un niño, un joven, a quien sea, no importa, ¿verdad? Entonces, cuando uno es así y no le importa la luz roja, el stop, o rebasar aquí y allá y no le importan los demás, casi siempre esas personas han venido de un hogar sin disciplina, donde las reglas no se respetan. Así que el asunto de la vara,
no se quede estancado, no pierda con el tema de la vara el tema central. Es importante lo de la vara, pero la idea no es violencia doméstica, la idea es hay un límite. Uno habla, uno explica, uno da oportunidad, uno enseña. Cuando los hijos se quieren rebelar, si usted rompe con la rebeldía, entonces las cosas cambian para el futuro. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. Te esperamos. Bernal Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Séptimo segmento para nosotros. Como siempre digo, esto indica que estamos en la última media hora del programa. Muchas gracias por escuchar, por ver el programa. Hoy estamos con varias preguntas muy interesantes. Usted puede siempre enviar sus preguntas. Llámenos, envíanos un texto, envíanos un mensaje, utilice Messenger, Facebook. Dígale a alguien que envíe la pregunta. Si usted no sabe leer y escribir o usted no tiene el tiempo, no sabe cómo usar los medios sociales como Facebook o como Instagram, aunque ahí no va a mandar preguntas, pero si usted no usa los medios sociales, pídale a alguien, a un nieto, a una nieta, al hijo, a la hija, al esposo, a quien sea. ¿Me escribirías esta pregunta para el doctor Catarizano y envíamela aquí acá? Y lo van a hacer con todo gusto. Okay. Si llama al teléfono al 720-325-7282, trate de ser breve porque hay constantes llamadas y si prefiere puede enviar un texto a ese teléfono, en fin, pero vaya directo a su pregunta. Quiero recordar a aquellos que llaman constantemente para
pedir citas de consejería conmigo. Yo lamento que no puedo tener realmente el tiempo siempre de poder atender, porque mi prioridad tiene que ser nuestras 3 congregaciones y vienen otras en camino, así que imagínense. Y aunque yo estoy entrenando a otras personas para ayudarme en la consejería, y le pido que confíe también en las personas a quienes nosotros le derivamos, por lo menos para una primera o segunda entrevista, bueno, de todas maneras hay muchísimo trabajo y gloria a Dios por eso, ¿ok? Así que gracias por su paciencia. Por eso le digo que si usted escribe un correo electrónico ahí en radiolared.net, eso le da más posibilidades, porque usted puede escribir cuál es el caso. Yo sé que a veces los latinos somos más de, no, quiero hablar con alguien de carne y hueso por teléfono, y puede hacerlo, está bien, no hay ningún problema de que lo haga, pero sepa que puede ser más complicado encontrar el momento de hacerlo. Las personas que atienden no van a tener 1 hora o 2 para escucharle, entonces, porque hay mucha gente que llama, por otras razones también. Entonces, si usted dice, bueno, yo no manejo el correo electrónico o Messenger o Facebook, escríbalo en un papelito cualquiera y dígale a alguien de confianza que lo mande, ¿ok? Si lo quiere enviar por correo común, bueno, hágalo como se hacía antes. El correo común, si usted lo envía desde su casa en 2 días, si está dentro de Colorado o cerca del estado, en el país mismo, en 2-3 días máximo la pregunta llega por correo. ¿Okay? Entonces, fíjese que en radiolared.net tenemos las direcciones de nuestras congregaciones y la dirección de la radio aquí en Aurora. Así que, desea hacerlo así, hágalo también, ¿ok? Radio La Red, atención doctor Catarizano, o pastor Daniel y lo que sea, y nos lo envía. Inclusive el otro día hemos recibido una carta de la cárcel también, ¿ok? Que nos dijeron, no los escuchamos con toda nitidez, pero alcanzo a escuchar. Okay, entonces, bueno, lo de la nitidez, las torres y el clima, nosotros desde Radio La Red no podemos hacer nada por eso, más que orar para que Dios lo haga allí, por supuesto, porque eso es una cuestión de la compañía Salem. Okay, a quién le pagamos para poder estar en el aire, pero ellos son los que manejan el aspecto técnico. Okay. Muy bien, aquí alguien pregunta, ¿en qué consiste o cómo debe ser la declaración de fe o aceptar al Señor en nuestro corazón? Me imagino que lo que está refiriéndose usted es esa oración que muchas veces se hace, ¿no es cierto? Debe ser eso. Alguien dice, ore conmigo esta oración, o pase al frente y vamos a orar juntos, o por teléfono, o aquí en la radio, y repita después de mí. Entiendo que esa es la pregunta. Si esa es la pregunta, le voy a decir esto. La Biblia dice, en palabras del mismo Señor Jesús, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, pausa. ¿Qué significa? ¿Está el Señor hablando directa o exclusivamente de una oración de fe, de entrega, de confesión pública así? ¿O está diciendo durante toda la vida de un creyente, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos? Hay gente que ha hecho la oración de fe, como le llaman, y después ha negado al Señor, o no ha seguido adelante, ha pasado al frente, se ha bautizado, ha dicho, sí, yo creo en Jesús, y después ha abandonado todo. Entonces uno dice, ¿qué pasó con la oración? Y hay personas que dicen, bueno, la persona está por morir, pero yo me acuerdo que un día hice la oración. Ok, vamos por parte. Esa oración de fe pudo haber sido muy sincera, muy comprendiendo el asunto, entonces sí la persona es salva. Siempre se pone el caso del ladrón en la cruz. ¿Recuerda? Había 2 ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda del Señor Jesús, el Señor en el medio, y uno de ellos se burló del Señor y el otro le dijo lo que le dijo, y finalmente se dirige al Señor Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo al otro, nosotros estamos mereciendo esta crucifixión, esta muerte, que el gobierno romano nos mate, porque nosotros hemos hecho lo que hemos hecho, somos criminales, en otras palabras, pero ningún mal ha hecho. Entonces usted observe en todas esas cosas que hay una confesión de pecado de ese ladrón, reconociendo que él merecía ese castigo. Luego hay un reconocimiento público de quién es el Señor.
y que Él nunca hizo ningún mal y que es el Salvador, porque Él está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está declarando ahí en medio de su agonía que Él cree que Jesucristo es Dios que viene a establecer su reino y que está muriendo por los pecadores, sin entender toda la teología sistemática del asunto. Está comprendiendo lo indispensable, lo necesario para la salvación de su propia alma, y luego eso es una confesión pública de fe, y ahí colgado de la cruz le dice, acuérdate de mí, en otras palabras, sálvame. Y el Señor Jesucristo no le dice, mira, lo siento mucho, me lo hubieses dicho ayer o hace 3 días atrás, antes de esta situación, y te hubiese podido ayudar, o te hubiese derivado uno de mis apóstoles, pero resulta que ahora te estás muriendo igual que yo, no te puedes bautizar, no puedes ser miembro de la iglesia, sorry. No, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerde que hay una versión ahí de los Testigos de Jehová que lamentablemente está mal traducido, y eso confunde a muchos, y está hecho a propósito, ¿no es cierto?, para no quieren confesar quién es el Señor Jesús realmente. El Señor Jesucristo le digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, o que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el Señor le está diciendo, hay una confesión pública, una oración que le está diciendo directamente al Señor Jesús, y el Señor dijo, eso basta. Pero observe que el asunto en relación a su pregunta es la sinceridad, la desesperación sincera de este hombre, dándose cuenta que él estaba perdido. El número 1, que lo que la ley estaba haciendo era justo porque él era un criminal. Número 2, él se dio cuenta de su perdición aún después de su muerte, porque está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, está hablando de algo futuro. Bueno, cuando usted ora, alguien le dice, ore conmigo, usted dice, ore conmigo si realmente cree en el Señor. Hay mucha gente que cree así, superficialmente, aún con sinceridad, y va a hacer la oración. Ahora, ¿cómo sabemos cuando esa oración es una confesión pública necesaria? Hay que hacerlo, pero ¿cómo sabemos que la persona lo está haciendo sinceramente y sabe lo que está haciendo? No digo entiende la teología al modo que un pastor más o menos la entiende. Estoy diciendo, entiende su problema. La persona reconoce, usted tiene que reconocer, como yo también lo reconocí hace muchos años, cuál es el problema. Estoy perdido, la Biblia dice la paga del pecado es muerte, no hay justo ni un uno, etc. Entonces uno dice, bueno, evidentemente estoy perdido. Yo a veces digo, uso la palabra estatus. ¿Cuál es el estatus suyo delante de Dios? Estoy perdido. Todo ser humano está perdido. Todos, sin excepción. Entonces, todos. Entonces, uno reconoce ese problema y al mismo tiempo dice, pero Dios me ofrece la solución. Entonces debo reconocer, creer, confesar públicamente que Jesucristo es el Señor, el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único mediador, Jesús es el único puente. Usted no me necesita a mí para mediar entre usted y Cristo. Usted no necesita a ninguno de los apóstoles, a la Virgen, a ningún personaje hermoso bíblico, porque Jesús dijo, yo soy el camino. La misma María dijo a él, ¿se acuerdan las bodas de Caná? Escúchenlo a él, ¿ok? Hagan todo lo que él les dice, no lo que yo les digo, lo que él les dice, ¿ven? La misma María, como los hermanos de Jesús y hermanas tuvieron un periodo, dice Mateo y Marcos en la Biblia, donde estaban un poco confusos acerca de qué estaba pasando con Jesús. Y el Señor pone en claro esa situación. El punto aquí es solamente el Señor Jesús es nuestro mediador. Él es el único que murió en la cruz y el único que podía morir en la cruz por nosotros. Cuando uno ve su necesidad porque se da cuenta que está perdido, va a querer una solución. Ninguna persona va a decir, yo no me importa, quiero ir al infierno. Hay gente que dice eso jocosamente o para hacerse la valiente o el valiente, pero en su corazón tiene terror a eso. Entonces uno dice, no, yo realmente quiero ser salvo. Y la única forma de ser salvo no son mis obras, mis méritos, la iglesia, ni la religión, es Cristo. ¿Okay? Entonces esa decisión, cuando se hace así, es sincera y la persona va a comenzar a odiar el pecado y amar lo que Dios ama, porque ¿sabe qué ocurre ahí? Cuando la persona hace sinceramente esa oración, el Espíritu Santo viene a esa vida. Pero hay que tener cuidado con lo que llamamos el decisionismo. Lo explico en el siguiente segmento. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hermanos de Radio La Red, ¿quieres ahorrar dinero en tu bill de electricidad y gas? Te digo que es posible instalando paneles solares sin gastar un centavo de tu bolsillo. Te quiero contar que el gobierno te apoya con hasta $10,000 sin importar tu estatus, con el propósito de ayudar al planeta y aumentes el valor de tu casa. Soy Felipe Puerta, 720-707-9565. 720-707-9565. Asesórate de un experto, por favor. Llama. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Así es, preguntas y respuestas, último segmento. Tengo que concluir con la pregunta anterior y hay otra pregunta. En la pregunta anterior yo mencioné el decisionismo. No sé si usted ha escuchado alguna vez esta palabra, no es una palabra que en realidad exista, pero es una palabra que algunos han hecho para hacernos comprender el peligro que existe en hacerle hacer a una persona una oración. ¿Cree en Jesús? Sí. ¿Cree que murió en la cruz? Sí. ¿Creo que resucitó? Sí. Oh, usted es cristiano, haga conmigo esta oración. Bueno. Ahí tenemos un problema potencial. Ahora usted dice, pero pasan las campañas como pasaba con Billy Graham o con otras personas hoy en día, un latino, si usted mismo, pastor, lo hacía antes, o a veces lo ha hecho, sí, pero después de un sermón, después de un mensaje, después donde uno está exponiendo el problema del pecado, el problema del infierno, la única solución que es Cristo, su muerte y su resurrección, entonces uno confía que el Espíritu Santo de Dios está usando la palabra de Dios predicada, escrita y predicada, para tocar esos corazones. El asunto es que el decisionismo tiene que ver con uno piensa que lo único que la persona tiene que hacer es una oración. Le digo más, el tema de pasar al frente, como quien dice al altar, o al frente en un estadio, o en una cancha de fútbol, donde sea, en un parque, o levantar el teléfono y orar, es algo bastante moderno, ¿okay? Es algo que se inició con algunos de los avivamientos históricos aquí en Estados Unidos,
yo mismo he estado, me acuerdo, hace muchos años en la República Checa, en Europa, lo que era la antigua Checoslovaquia. Para cuando yo llegué ya no estaba el comunismo allí, pero yo recuerdo que lo que hice fue, estaba en un teatro predicando, y cuando terminé de predicar, hice el llamado a conversión, hice el llamado a pasar al frente y nadie pasaba. Entonces nunca me había ocurrido eso en ningún país del mundo, que nadie pasara cuando hacía el llamamiento de aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Entonces yo lo estaba haciendo en ese momento en inglés, la gente lo estaba entendiendo porque lo estaba traduciendo mi traductora al checo, para aquellos que no entendían inglés, y los jóvenes y otros entendían inglés. Entonces yo dije, yo sé que lo que he dicho y lo que tengo escrito en mis notas es el Evangelio. ¿Qué pasó? Entonces eran más de una noche, entonces esa noche hablé con uno de los pastores locales, que era el que estaba organizando esa campaña evangelística, y le dije, vi al traductor, pastor, ¿qué pasó? Me dice, bueno, usted notó, ¿no es cierto?, que nadie pasó al frente. Dice, mire, aquí en nuestra cultura, la gente no pasa al frente. Los pastores no hacemos un llamado por lo general a pasar al frente. Gente que viene como usted de los Estados Unidos, de América, u otros de otros países, están acostumbrados. Pero nosotros aquí, en nuestro país, en nuestra cultura, y yo le digo, pero ¿cómo confiesan a Jesús públicamente? Entonces él dice, bueno, la primera cosa que yo le sugiero a usted hacer, mañana a la noche, cuando vuelva a predicar en el teatro, en vez de llamar al frente para aceptar a Cristo, dígales, si usted quiere orar aceptando a Cristo como su Salvador y Señor, después de concluir el servicio de hoy, venga a verme. A mí me pareció extraño, porque yo con la mentalidad americana, la mentalidad latinoamericana, acostumbrado por años en mi iglesia o en las campañas, pequeñas o grandes, pasé al frente. Y de repente tuve que aprender una gran lección. No hay una fórmula. Entonces, esa noche obedecí y dije, bueno, el pastor local, yo tengo que respetarlo. Aquí los pastores locales, pero este que es el que organizó, ellos saben lo que hay que hacer. Entonces yo dije, bueno, me someto a esto, y al día siguiente prediqué el Evangelio, mi traductora tradujo, y al final yo dije eso. Bueno, si usted comprende que es pecador, comprende, etcétera, venga después a hablarme. ¿Sabe lo que ocurrió? Había una línea de personas esperando, y con la paciencia de esperar uno por uno. ¿Ok? Y entonces usted comprendió, y eso es una linda oportunidad, porque uno tiene la forma de hablar con ellos personalmente, aunque sea enseguida. Ajá, dije, yo aprendí. Entonces, no hay una fórmula, no hay algo, entre comillas, mágico o súper espiritual diciendo, si lo vemos pasar al frente, arrodillarse y llorar y hacer una oración, seguro que es salvo. Bueno, estaremos seguros cuando la persona, por fe creemos que la persona está entendiendo. Yo hice lo mismo, pero cuando yo hice lo mismo había escuchado el Evangelio hacía años, y cuando yo hice la decisión conocía lo que estaba haciendo, aun cuando era un niño y no tenía el conocimiento que puedo tener hoy para, ¿verdad?, mirar estas cosas. Entonces, en síntesis, cuando la persona de verdad se ha convertido a Cristo, ha creído en Cristo de verdad, como aquel ladrón en la cruz también, en este caso la persona no va a morir como el ladrón en la cruz. En este caso la persona, si fue sincera, va a experimentar un cambio de mente, un cambio de corazón. La persona va a comenzar a odiar su pecado, lo que hizo y lo que hace, y la persona va a amar lo que Dios ama. Esa es la garantía de que la persona tiene a Cristo en su corazón, porque solo el Espíritu de Dios puede hacer ese cambio. Y es un cambio inmediato, aun cuando se va manifestando lentamente en varias cosas. ¿Okay? Hay cristianos que les cuesta luchar con algunas cosas, pero sí tienen la lucha interna y se dan cuenta que está mal. El problema es si les dice, no me importa, no veo que esté mal, o me gusta venir a la iglesia, pero I don't know. Entonces ahí uno dice, wait a minute, necesitamos predicarle otra vez el Evangelio, a ver si la decisión fue una decisión simpática, una decisión de simpatía, pero entró en el decisionismo. El decisionismo es, en síntesis, el empujar a la gente a hacer decisiones para hacer números y uno decir, pasaron al frente tantas personas cuando yo prediqué.
o para decir seguro que fue salvo porque hizo la decisión pública. Bueno, oremos que sí, y vamos a ver si realmente esa decisión fue verdadera, sincera, si la persona supo lo que hizo. Lo vamos a ver cuando ocurra. Ahora, el ladrón en la cruz fue un caso bastante excepcional, pero ahí mismo usted ve el cambio, ¿okay? Porque aunque el hombre no pudo practicar su vida cristiana, el hombre hizo la confesión de estar seguro de lo que estaba pasando en cuanto a su situación personal y que Cristo es el único camino. Hay gente que en su inteligencia cree eso como información, pero no necesariamente lo hace con sinceridad, ¿ok? Muy bien. Muy rapidito, otra pregunta, hablando acerca de la disciplina de los hijos, ¿por qué es necesario establecer las reglas para nuestros hijos? ¿Cómo hacerlo con efectividad? Bueno, en 4 minutos, a ver. Creo que todos necesitamos saber, aún como adultos, nuestros alcances, nuestras limitaciones. Entonces, cuando no hay regla, hay caos, como dijimos antes, y más tarde hay confusión y rebeldía. Entonces, ¿cómo establecer las reglas en el hogar? Bueno, papá y mamá tienen que estar de acuerdo, ¿ok? Sea que vivan juntos o si están separados, si tienen sus hijos una semana uno al otro, tienen que haber acuerdos. Si no hay acuerdos, hay mucha confusión en los niños y después hay rebeldía o intentos de suicidio, hay todo ese tipo de cosas. Cuando se establecen las reglas, tienen que ser claras para los niños, qué cosas son aceptables, qué cosas son inaceptables. Las reglas tienen que ser a nivel de la edad de los niños, las reglas tienen que ser cumplidas por todos en la familia. Usted no puede decir, bueno, pero el hijo le puede decir, pero mamá, papá, tú dijiste que esto se hace y esto no se hace, pero yo veo que tú haces lo que no se hace, lo que nos dijiste que no debemos hacer. Y usted no puede decir, yo soy grande, soy adulto. Lo que les está diciendo es, mira, en cuanto te puedas zafar de esto y cumples la mayor edad, empieza a hacer lo malo que yo hago. Imagínese qué tipo de persona usted está formando, criando. Entonces, no, todos debemos sujetarnos a esas reglas, ¿okay? Tienen que ser universales, es lo que decimos, dentro del hogar. Tiene que ser una regla que muestre los beneficios y muestre las consecuencias, ¿ok? Entonces, mire los 10 mandamientos, muestra beneficio y muestra consecuencia de desobedecer. Mire a Adán y Eva, Dios ahí dice en el jardín, esto es lo que pasa si obedeces, esto es lo que pasa si desobedeces. Dios es muy claro. Uno tiene que, como papá y mamá, enseñar antes de corregir. Uno no puede castigar o disciplinar o corregir a un hijo o una hija sin primero haberle enseñado. Enseñado no es solamente con las palabras, ¿ok? Esto no se hace por estas razones. Dígale por qué no, para que lo tenga claro. No le diga, no se hace porque yo digo, no sé qué argumento tengo, pero soy el padre, soy la madre. Entonces usted va a crear hijos rebeldes. Dígale, no se hace por estas razones. Este es el beneficio, este es el problema si me desobedeces. No es solamente un problema conmigo porque soy tu autoridad, ese es un problema y tiene que estar bien establecido. Hoy los niños hablan de par en par con los padres como si los padres fuesen la edad de ellos, ¿verdad? No es así. Tienen que establecer la autoridad. No el autoritarismo, pero tiene que haber una distancia, tiene que haber una autoridad. Los hijos tienen que aprender a estar en su lugar. Y tienen que ver los beneficios y tienen que ver las consecuencias de desobedecer la autoridad. Pero también tienen que ver los beneficios de obedecer. Para ellos es un beneficio, ¿okay? Para que les vaya bien. No solo con papá y mamá, sino para ellos en la vida, aún sin papá y mamá presentes. Entonces, primero enseñe, corrija, si no aprenden bien los niños, explique, demuestre cómo se hacen las cosas, qué es lo que usted espera, la conducta que usted espera, ponga escenarios, ponga casos, como yo hago también, sea intencional, sea proactivo, no lo deje para mañana, y cuando tenga que corregir, evite la sensación de injusticia. Que hay los niños, no es justo. Bueno, ¿cómo que no es justo? Mira, hablamos de esto, dijiste que lo aceptabas, entonces, bueno, sí, van a decir, tienes razón, no me gusta, pero es cierto, estuve mal. Entonces, es muy breve la respuesta, está muy condensada, pero ya tenemos que salir del aire. Solamente les recuerdo que el lunes vamos a estar hablando aquí de la educación en las escuelas. Educación o adoctrinamiento. Vamos a ver qué es lo que realmente están haciendo hoy en día las escuelas. Si los están educando, los están adoctrinando. ¿Y qué significa eso? El martes vamos a hablar en nuestro estudio bíblico acerca de libro de Judas, verso 9. Y la pregunta es, ¿por qué el arcángel Miguel no reprendió al diablo? El miércoles hablaremos de la adopción, cuando la familia adopta hijos. Y el jueves hablaremos de desórdenes psicosomáticos. Buen fin de semana. Si no tiene una iglesia, ya sabe que tenemos congregaciones
en la red, llámenos y nos vemos, si Dios quiere, el lunes en Viva Mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.